Pues la nota es que la UNAM ya advirtió que hay un aumento de casos de COVID y yo lo mido fácilmente cuando veo a alguien o hablo con alguien, le pregunto, oye, ¿conoces a alguien con COVID? Inevitablemente todo el mundo me ha dicho que sí. La UNAM ya recomendó el uso de cubrebocas en lugares cerrados y en el transporte público. Y el doctor Francisco Moreno, que es infectólogo e internista del Hospital ABC, le aprecio mucho. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un gusto estar contigo y con todo Gracias. tu auditorio. A ver, doctor, sí está de regreso, digo, no a los niveles de la pandemia, por supuesto, pero sí hay un aumento de contagios, ¿no? Sí, mira, coinciden varias cosas. Primero, hay una nueva serie de subvariantes que han ido aumentando el nivel de contagio. Son denominadas subvariantes de Omicron. Unas son KP2 y la otra es KP3. Lo que sucede es que mientras siga habiendo replicación del virus, mientras siga habiendo contagios, van a seguir habiendo pues variantes del virus. Entonces coincide que esta nueva subvariante que está circulando en Estados Unidos y en México, pues es contagiosa y escapa un poco a la inmunidad que tú habías desarrollado previamente. Y coincide también con el periodo vacacional. Hemos visto que este virus, la transmisión del virus es muy relacionada al movimiento de la gente. En periodos vacacionales, la gente sale, hay aglomeraciones, aeropuertos, estaciones de autobuses, etcétera, y esto favorece la diseminación de la enfermedad. Ahora, entonces, para esta nueva etapa, no hay nada que hacer, ¿o sí? Bueno, hay varias cosas que hay que hacer. Hay que establecer muy bien quién es la persona vulnerable. Esas son las personas que se tienen que cuidar más. Evidentemente, la pandemia no está como al principio en el 2020, en donde todos pues éramos susceptibles de enfermarnos porque no habíamos generado inmunidad. Aquí la gente que es más vulnerable, sobre todo aquellas que están recibiendo algún tratamiento para el cáncer, trasplante, algún medicamento que les baja mucho la inmunidad, eso puede provocar que la enfermedad en ellos sea más grave y más seria. Esas personas necesitan usar cubrebocas cuando van a salir, cuando van a estar en lugares en donde van a estar en contacto con más personas, si van a ir al hospital. Este grupo de personas hay que cuidar de una forma más importante. Ahora, desafortunadamente, una de las opciones importantes que tendríamos para poder controlar y cuidar a esas personas son los antivirales. Y los antivirales seguimos después de 4 años sin tener la aprobación por parte del gobierno. Y entonces esa arma que tenemos los médicos, pues no la podemos usar porque el gobierno ha decidido no autorizar estos medicamentos. Esa sigue siendo una de las graves tristezas que después de todo este tiempo, 800,000 fallecidos, todo lo que hemos vivido, sigan en esta cuestión de no querer aprobar medicamentos. A ver, no entiendo, doctor Moreno, qué significa que el gobierno no quiera aprobar los antivirales. ¿Cuáles son los antivirales? ¿Las vacunas? Hay 3 antivirales, medicamentos que disminuyen la progresión de la enfermedad a que llegues al hospital o que incluso puedas fallecer. Uno es por la vena, se llama Remdesivir, y los otros 2 son orales. Uno es Paxlovid. Paxlovid demostró que si tú se lo das a una persona vulnerable cuando empiece la enfermedad, disminuye en 75% las posibilidades de morir. Y el otro es Molnupiravir. Pues resulta que para Paxlovid solamente lo tienen algunas instituciones de salud pública muy especiales y requieren una serie de candados enormes para que se puedan dar al público que esté enfermo, ¿no? No están a disposición de medicina privada, no están a disposición de ninguna farmacia y no están a disposición de la mayor parte de las personas que pueden recibirlo y ser beneficiados por él. Es increíble que esto siga pasando a estas alturas. Te doy un dato, compraron 300,000 cajas de Paxlovid y al restringirlo en tal forma se caducaron 200,000 cajas. ¿Cómo Y crees? sigue habiendo un mercado negro, que la gente compra medicinas a través del mercado negro, que no sabemos si son adecuadas, no sabemos si son buenas, pero pues la gente busca opciones. Y los que siguen siendo perjudicados pues son los más vulnerables, los más susceptibles y la gente de menores recursos. Es que lo que me dices viene a confirmar lo que fue una política criminal en materia de salud durante la pandemia. Es que lo que es más triste es que después de todo lo que hemos vivido, no ha habido un cambio en la actitud
por parte de la autoridad sanitaria que no solamente no ayudó en la pandemia, obstaculizó y sigue obstaculizando, porque esto de no tener esos medicamentos a estas alturas, cuando el Paxlovid, Pfizer ha intentado una y otra vez que sea aprobado por el gobierno, COFEPRIS lo tiene como algo de segunda mano, algo no importante. Están más interesados en aprobar la vacuna patria, que no sirve para nada y que ni siquiera es mexicana, que en aprobar los medicamentos que sí se necesitan hoy en día. ¿Por qué no sirve para nada la patria, que tampoco está a la venta, sí? Porque está hecha de la variante original, esa variante que ya desapareció. El problema que estamos teniendo ahorita con las subvariantes es que conforme más se alejan de la variante original, más difícil es para tu cuerpo reconocerla. Y lo mismo sucede con las vacunas. Si tú recibes una vacuna que está hecha de la variante original, como son Abdala, Sputnik y la misma patria, pues esas vacunas ya no van a tener una eficacia contra lo que está circulando ahorita. Es como si yo les digo, vamos a ponerle la vacuna de influenza este año, pero es la del 2020. Bueno, ¿y por qué la del 2020 y no la del 2024? Las vacunas se han ido actualizando, las vacunas de COVID. Igual la vacuna patria pues quedó rezagada al no utilizarse en el momento en que podría haber sido utilizada, pero pues se aprueba para dar una cuestión más de pues ideológica o de presumir algo que no sirve para nada, insisto. Que todavía no está, porque además está restringida para casos de emergencia, cuando la emergencia se levantó hace más de un año, año y medio. Y aunque estuviera disponible, la realidad es que es mejor tener una, incluso para final de este año, para septiembre, octubre, es probable que se ponga a la venta una nueva vacuna de COVID con la variante más actualizada. Tienes que estar recibiendo algo que te proteja con lo que está circulando en la población, no con algo que ya dejó de circular. La vacuna de AstraZeneca no se quitó del mercado porque fuera una vacuna mala. Eso fue un concepto erróneo que tiene la gente. Se quitó porque era de la variante original. No tiene ningún sentido estar aplicando vacunas de variantes originales. Hay que aplicar las vacunas de las variantes que están circulando en este momento. La última vacuna que tenemos es la que se aprobó en septiembre del 2023 en Estados Unidos y que en diciembre se aprobó en México, pero solamente para uso privado. Desafortunadamente, la mayor parte de la gente no tiene acceso a esa vacuna y están recibiendo las vacunas de Abdala y Sputnik, que son ideológicas, no aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que son de la variante original. O sea que su eficacia pues, es prácticamente nula y no tiene el beneficio que deberían de tener. Entonces, ¿qué hacer, doctor Moreno? ¿Qué hacer? Cuidarnos como sociedad, como lo hemos hecho a través de todo este tiempo, porque realmente al no cuidarnos, al no ayudarnos, lo que tenemos que hacer es como sociedad cuidarnos. Si tú eres una persona vulnerable, si eres una persona que vive con alguien vulnerable y tienes un cuadro respiratorio, usa cubrebocas. De esa manera puedes disminuir la transmisión de la enfermedad y afectar a alguien que tenga una mala evolución. Si traes un cuadro respiratorio, trata de hacerte una prueba. Las pruebas rápidas son muy útiles. Más del 70% de la gente que tiene COVID, la prueba da un resultado positivo. Y si tienes una infección respiratoria y puedes trabajar en casa, hazlo. Si tienes que salir, usa un cubrebocas. Ya aprendimos a usarlo, sabemos que son útiles, no son sinónimos de pandemia, son sinónimos de solidaridad y de cuidado con los demás. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Sobre todo, mayores de edad, mientras a mayor edad, mayor posibilidad de tener problemas. Y luego los que menciono, la gente que tiene un problema de inmunidad importante, trasplantados, personas con cáncer, con quimioterapia. Y después las personas con diabetes, obesidad, problemas del pulmón, problemas del corazón, problemas del riñón. Esas personas son las vulnerables. Mientras más vulnerabilidad tengas, más te tienes que cuidar, sobre todo en estos picos y valles que vamos a tener de COVID. Porque no es que COVID esté de regreso, es que COVID nunca se ha ido, claro. Y lo que estamos teniendo es un aumento de casos. Nunca se ha ido ni se irá. Vamos a ver, o a padecer, mejor dicho, mutaciones del mismo COVID, digo, en los términos médicos que tú empleas. Exacto, vamos a tener mutaciones y las mutaciones están dadas porque existen muchos contagios. El virus muta cuando se replica en una persona que está infectada. Si logramos disminuir los contagios, vamos a lograr disminuir las mutaciones y va a ser más difícil que nos estemos enfermando. Bueno, entonces,
En resumen, doctor Moreno, cubrebocas. Cubrebocas, si eres vulnerable, sobre todo lo tienes que usar en lugares concurridos. Si traes una infección respiratoria, por favor usa el cubrebocas. Y si puedes trabajar en casa, hazlo. Si puedes vacunarte y llevas mucho tiempo de no haberte vacunado y eres alguien vulnerable, busca la vacuna de Pfizer o Moderna que se han estado aplicando en México y vamos a ser solidarios unos con otros. ¿Y la gente que no tiene para comprar las vacunas? Así es. ¿Qué? ¿Perdón? La gente que no tiene para comprar las vacunas. La gente que no tiene para comprar las vacunas tiene que aumentar las medidas de protección. Tiene que evitar estar en contacto con mucha gente, sobre todo, volvemos al punto, si tienen factores de riesgo, si son personas vulnerables. Y seguir exigiendo y pidiendo que tengamos buenas vacunas y buenos medicamentos. Y no me cansaré de decirlo, hay que luchar por tener la aprobación de los antivirales porque no es justo que a estas alturas sigamos careciendo de ellos. Gracias, doctor Moreno. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, el doctor Francisco Moreno. Voy a los anuncios.